En su momento vamos a estar leyendo los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. En el sermón pasado estuvimos abordando los 3 primeros versículos del capítulo 11 de esta carta. Si ustedes recuerdan, pudimos observar que el escritor inspirado lo primero que hace es dar una descripción de la fe, de lo que es la fe, y luego puntualiza algunas especificaciones de esa fe, ¿verdad? Eso fue lo que básicamente nosotros observamos el domingo anterior, y hacíamos énfasis en algunas expresiones como la palabra certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, y también puntualizamos que por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por esa fe también nosotros entendemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios, que Dios, con dar una orden, trajo a existencia las cosas que no existían. Las cosas que hoy se ven, Dios las hizo de las que no se veían. Y no solamente las creó, sino le dio un orden, le dio una organización a todas esas cosas creadas, que es el énfasis que hace la palabra allí, que utiliza el escritor sagrado. Habla de organización. De hecho, cosmos, la palabra cosmos, que también se traduce como mundos, como universo, significa eso, decoro, significa algo organizado, algo estéticamente bien hecho, adornado, un adorno. Y eso fue lo que Dios hizo con su creación. Y anotamos también que la fe que tuvieron los antiguos es la misma fe que tienen los creyentes hoy en día. Los creyentes del Antiguo Testamento, de la antigua dispensación, fueron salvos por fe, al igual que los creyentes de hoy también son salvos por fe. Eso no ha cambiado. Siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe. Con la diferencia de que aquellos antiguos miraban hacia la cruz, hacia el futuro. La cruz les quedaba en el futuro. Hoy los creyentes miran retrospectivamente. La cruz nos queda allá atrás, ya algo como un acontecimiento histórico que ya sucedió. También yo les daba a ustedes como un breve bosquejo de cómo se estructura este capítulo. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es la ilustración de la vida en la esfera de la fe que el autor de la carta va a hacer utilizando el ejemplo de los creyentes que vivieron antes del diluvio. ¿Quiénes fueron esos creyentes que vivieron antes del diluvio? Bueno, vamos a verlos. Vamos a comenzar con el ejemplo de Abel. El primero que se menciona aquí es a Abel. Observe el versículo 4, léalo conmigo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Quién es Abel? Abel es de los primeros habitantes que poblaron este planeta, ¿cierto? Abel, aquí el escritor va a tomar el ejemplo sobre la vida de fe que vivió Abel, uno de los más antiguos de la historia humana. Ustedes saben que Abel se remonta a los primeros hijos de Adán y Eva, y fue el segundo de esos dos, porque se nos dice en el relato bíblico que el mayor de ellos fue Caín. Eso lo podemos observar en Génesis capítulo 4, versículo 2. Sabemos que él se dedicó a pastor. Abel era pastor, posiblemente de ganado menor, o sea, era pastor de ovejas. Y su trabajo
lo vincula con una vida nómada, en el sentido de que como tenía que pastorear a las ovejas, ustedes saben que tiene que estar cambiando de lugar, buscando los pastos, buscando los lugares más apropiados para que las ovejas no murieran. Entonces, esos diferentes lugares que él buscaba para su rebaño también lo vinculan con una vida nómada, una vida un hombre que se estaba moviendo de lugar en lugar constantemente. En cambio, su hermano Caín, que era el primogénito, fue labrador. Parece que Caín siguió el oficio del papá, o sea, de Adán. Adán fue labrador. Recuerden que cuando Dios pone a Adán en el huerto, ¿qué le dice? Que lo puso para que lo labrara y lo cuidara. Entonces él le siguió los pasos a su papá en el oficio que él tenía, que fue el que Dios le encomendó. Eso lo podemos observar en Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Cuál es el punto aquí, mis hermanos? Que ambos hijos recibieron la misma educación, recibieron la misma instrucción de sus padres, independientemente de la profesión o el oficio que ellos se dedicaron sus vidas. Ellos recibieron la misma información de lo que había ocurrido en el huerto. Sus papás se la comunicaron a cada uno de ellos. Ellos sabían lo que había ocurrido con la caída del hombre, cómo entró la muerte de los primeros animales, cómo fue que murió un animal para cubrir la desnudez, y que todo eso ponía en evidencia la realidad del pecado, que el pecado era algo real. Esa educación, esa información, ellos la habían recibido. Y cómo sus padres fueron expulsados por causa del pecado del huerto de Edén, toda esa información se la habían transmitido a ambos. Entonces, ellos también tenían ya en sus mentes la idea de un sacrificio expiatorio por el pecado. Y ellos sabían que Dios exigía el derramamiento de sangre para perdonar el pecado. O sea, ya en los albores de la humanidad, de los mismos comienzos de la humanidad, ya el hombre tenía este conocimiento. Ya estos primeros habitantes tenían este entendimiento de un sacrificio expiatorio por el pecado. Es más, no se extrañe que el libro más antiguo de la Biblia, ¿cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Job. El libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, ya menciona los sacrificios que los creyentes presentaban a Dios en relación con ese pecado que se había cometido o por los pecados cometidos. Si usted lee en el capítulo 1 de Job, versículo 5, dice que Job presentaba sacrificios a Dios por si sus hijos habían pecado. O sea, ya el hombre desde sus inicios tenía esa idea, esa concepción, esa claridad. ¿Qué es lo que hace entonces el escritor de la epístola al mencionar a estos dos hombres y a sus ofrendas? Porque leamos nuevamente el verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Habla por ella, sí. Entonces, los sacrificios, vemos que los sacrificios que presentó tanto Caín como Abel fueron diferentes, ¿cierto? Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo de lo mejor de sus ovejas. Sin embargo, no tenemos una base bíblica suficiente para pensar que Caín ofreció lo peor del campo. O sea, no vayamos a creer que Caín trajo unos plátanos feos, unas zanahorias arrugadas, bueno, lo que sea que él haya presentado a Dios. Creemos que él trajo lo mejor de su cosecha. Que no trajo cualquier cosa. No trajo cualquier cosa, ¿verdad? Esa ofrenda vegetal que él presentó fue una ofrenda
digamos, no tenemos base bíblica para decir que era mala. Asumamos que era una buena ofrenda. Pero, ¿en qué radicó, verdad? Si Abel trajo también una ofrenda de lo más selecto de su cosecha, de sus ovejas, y Caín también lo hizo, ¿por qué pues la distinción entre los sacrificios? ¿Por qué Dios aceptó el de Abel y rechazó el de Caín? Al respecto se han dado muchas respuestas desde la perspectiva de los diferentes intérpretes. Sin embargo, la razón de la aceptación y del rechazo está claramente expresada en el mismo relato bíblico. Observe lo que dice Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5. Voy a leer a favor de usted. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Si usted analiza bien eso que está diciendo la Biblia, va a notar que Dios primero mira al ofrendante, al oferente, y después mira la ofrenda. Observe, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí el ofrendante está siendo colocado en primer lugar. O sea, la parte de la condición interna del corazón de ambos fue lo que hizo la distinción en esas ofrendas que traían. De modo que Dios miró la intención que cada uno y así consideró las ofrendas que traían. En modo alguno debemos pensar que la ofrenda vegetal o que Dios rechaza la ofrenda de Caín porque fue una ofrenda vegetal y recibió la de Abel porque fue una ofrenda animal. Recuerden que incluso Dios más adelante instaura las ofrendas vegetales, se establecen en la ley como unas ofrendas de paz, como unas ofrendas que se ofrecían para Él. Entonces Caín trajo a Dios una ofrenda a su modo. ¿En qué radicó, hermanos, la actitud del uno y la actitud del otro? Pues en su fe. Abel tenía fe, Abel creía en Dios, pero Caín no creía en Dios. Y ahora voy a ampliar un poquito más sobre esto. Caín trajo a Dios una ofrenda a su modo, ¿verdad? Desde su criterio personal, desde el esfuerzo de la obra humana. En ese sentido, fue la primera ofrenda que pretendía una justificación por obras y no por fe. En cambio, Abel siguió otra pauta. Abel siguió la pauta de la fe, de lo que le habían enseñado a sus papás, en una dependencia absoluta de la gracia que se manifestaba en el sacrificio que le sustituía a él en relación con la expiación del pecado. La aceptación o el rechazo de esta ofrenda fue la fe, o en el caso de Caín, la falta de fe. Abel mostró fe, de hecho lo que está citando el escritor. El escritor en el versículo 4 dice que por la fe Abel ofreció ¿qué? Más excelente sacrificio que su hermano. ¿Por qué fue que él ofreció? Por la fe, no por la naturaleza de la ofrenda, sino porque lo hizo con fe, confiando en lo que Dios había dicho y apoyado en esa gracia divina. En cambio, Abel lo hizo con falta de fe. Entonces la aceptación fue eso, que él tuvo fe, y el rechazo de Caín fue que le faltó fe. Dios no se fija en apariencias, sino que él ve el corazón. Entonces la ofrenda de Abel es una expresión de un acto de fe, apoyada ¿qué? En la gracia. Y esta ofrenda ponía de manifiesto que el oferente traía la ofrenda como una expresión de su fe en Dios que perdona al pecador. O sea, Caín se acercó confiado en su ofrenda, mientras que
que Abel no se acercó confiado en su ofrenda, que Abel se acercó confiando en Dios. Entonces, esto lo podemos ver nosotros en unas ofrendas o en unas expresiones que David, muchos siglos más tarde, escribe sobre el sacrificio que Dios acepta. David dice: los sacrificios de Dios, escuche esto, y porque David esto lo dijo en el marco de la dispensación de la ley, donde se ofrecían todos estos sacrificios, estaban vigentes. Pero mire lo que David escribe inspirado por el Espíritu Santo. David dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué estaba haciendo aquí, o a qué estaba haciendo aquí referencia David? A esa fe, al confiar no en el sacrificio. David entendía que el sacrificio como tal no limpiaba, que el sacrificio como tal no purificaba, que era Dios el que lo hacía, cuando tú, con un acto de fe, le obedecías a Él en su mandato. Entonces, en el sacrificio, Abel aceptaba por la fe la sustitución y venía a Dios amparado no en sus virtudes, sino en la gracia de Dios. La actuación de Abel es la actuación propia de un justo, de una persona que ha creído, de un creyente, de alguien que vive por la fe. Cristo mismo llamó a Abel, lo llamó justo. En Mateo capítulo 23, verso 35, Jesús se refiere a Abel como el justo. La fe de Abel era una realidad que se manifestaba en la aceptación de su sacrificio, ya que también entendía que sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice el versículo 6, que ahorita también vamos a tocar y vamos a ampliar. Entonces, note usted, hermano, la asociación que hay entre justicia y fe. Es evidente porque dice la palabra que Abel fue justificado por el único medio posible que siempre ha existido, el cual es la fe. Porque, como dice Romanos 1, 16, ¿verdad? 17, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el sacrificio que ofreció Abel nos enseña que la adoración genuina de un hombre de fe siempre va a venir a Dios apoyado en la obra de Dios y en su gracia, no en la propia del ofrendante, del oferente. Y le va a adorar conforme a lo que Dios ha establecido también. Entonces, en otras palabras, va a adorar a Dios en obediencia a Dios. Y lo va a hacer también en espíritu y lo va a hacer en verdad, como lo dice Juan 4:24. Entonces, la adoración más que una actividad es una actitud. Amén, hermano, porque nosotros podemos venir aquí, ¿verdad? Hoy domingo, en el culto de adoración, y no adorar a Dios, porque no es que cantemos, es cómo lo hacemos. No es que escuchemos la palabra, es cómo la estamos, con qué actitud la estamos escuchando, con qué actitud la estamos recibiendo, ¿verdad? Entonces, no es la actividad como tal en sí misma, sino la actitud con que hacemos aquello. Ese fue lo que marcó la diferencia entre Abel y Caín. Ambos hicieron la actividad de ofrecer, pero la actitud fue totalmente diferente. Entonces, recordemos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que nosotros somos, ¿qué? Un sacrificio vivo, que debemos presentar a Dios nuestras vidas como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque a Dios, hermanos, no se le adora nada más aquí, en este lugar y en este tiempo, nada más de 9 a 12,
2:30, el tiempo que estemos acá, sino que a Dios se le adora continuamente con la vida personal del creyente. ¿Cómo? Entregándose a Él, una vida que se da a Dios, que se ofrece a Dios, que se entrega a Dios como un sacrificio vivo. Entonces, hermanos míos, siguiendo el ejemplo de Abel, podemos entender que la fe verdadera trasciende el tiempo. Imagínense, ¿cuántos años hace que vivió Abel? Y su fe todavía hoy nos habla, nos da testimonio, es un ejemplo para nosotros, porque la verdadera vida de fe siempre va a trascender el tiempo, se va a perpetuar en los ejemplos de quienes vivieron, estuvieron, poseyeron esa fe. La fe de Abel, como dice aquí el texto, todavía hoy sigue hablando, sigue enseñándonos, ¿verdad? Sigue dándonos testimonio, aún después de tanto tiempo que él murió, hace milenios que Abel murió. Sin embargo, su fe hoy todavía es un ejemplo que nos inspira a nosotros. La muerte del hombre al principio de la humanidad, el comienzo de la humanidad, sabemos que se originó como consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces, la muerte de Abel. ¿Cómo ocurrió la muerte de Abel o por qué muere Abel? ¿Ah? Por manos de su propio hermano. Él muere por manos de su propio hermano, pero ¿cuál fue la causa que lo mató? Por vivir la vida de fe que vivió. Su hermano le sentía envidia y rabia y odio, y desarrolló ese odio que lo llevó a matarlo precisamente porque la vida de fe que estaba viviendo Abel le molestaba a él. Y es que eso pasa, hermano, cuando nosotros vivimos una vida de fe, eso va a molestar al impío, eso le va a dar rabia. Un cristiano que vive una fe genuina, que vive una fe arraigada en el Hijo de Dios, siempre va a molestar al impío, le va a caer mal. ¿Por qué? Porque ellos son del mundo y nosotros no. Nosotros somos luz y ellos son tinieblas, y no hay ninguna comunión entre la luz con las tinieblas, lo dice Cristo. Entonces, no debemos olvidar la condición personal de Caín, que estaba sujeto, como dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 10 al 11, que Caín mató a su hermano Abel. Dice, no seamos como Caín, que mató a su hermano Abel. Y dice el texto, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín era del maligno, hermanos. En cambio, Abel era de Dios. Tremendo. Entonces, por esa condición, Caín mata a su hermano, ya que el diablo es homicida desde el principio. El primer homicidio ocurrió en la historia de la humanidad, o que ocurrió en la historia de la humanidad, expresa esa reacción que hay del religioso frente al verdadero creyente o frente al creyente genuino. ¿Cómo es la reacción del religioso frente al creyente genuino? De odio, de rabia, de ataque, incluso, hermano, de muerte. La religión descansa en apariencias externas. Cuando alguno no sigue esas formas establecidas por la religión, es rechazado, es cuestionado, es odiado, y en ocasiones es muerto por vivir una vida de fe. Sin embargo, dice aquí que la sangre vertida por el testimonio de la fe pide una intervención divina de justicia, que es lo que ocurre en Génesis capítulo 4, verso 10,
cuando Dios encara a Caín, dice: la sangre de tu hermano clama a mí por justicia. Entonces la fidelidad, que es la manifestación visible de la fe, en compromiso de la entrega y dependencia a Dios, exige la disposición incluso de dar la propia vida. Cuando uno de verdad, hermano, vive en la fe de Cristo, si a uno le toca entregar la vida por el Señor, la entrega. La entrega, no va a vacilar, uno no va, no. Pero aquel que vacila es porque realmente no es, o su fe no es genuina. Eso es la consecuencia natural de una fe que conduce a vivir a Cristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros, derramándose en un sacrificio expiatorio en la cruz por el pecado. Millones de creyentes han vivido esto, han experimentado este conflicto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Han sido perseguidos, incluso han sido llevados a la muerte por la fe de Cristo, por el testimonio, por creer en Jesús. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Si ustedes recuerdan ahí, dice que Juan vio las almas de todos los creyentes que murieron por creer en Cristo. Y estaban esperando que se hiciera justicia. Y eso es lo que sucede, queridos hermanos. Dios demanda también para cada uno de nosotros en esta vida, en este tiempo, en esta dispensación, ese mismo espíritu de entrega por Él. Que nos entreguemos a Él, que aceptemos completamente su voluntad y vivamos dependiendo de Él, creyendo en sus promesas, viviendo una vida agradable a Él, como la de Abel. Amén, hermanos. Y el segundo ejemplo que nos muestra aquí el escritor de Hebreos es el ejemplo de Enoc. Versículo 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, escuche esto, tuvo también testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué tenemos aquí en este segundo ejemplo? Que también corresponde a un hombre que vivió antes del diluvio. A esas personas que vivieron antes del diluvio se les llama antediluvianos. Antes diluvio, diluvianos, diluvio. Que vivieron antes de que ocurriera el diluvio. Enoc, ¿verdad? Este hombre es un descendiente de Adán también, y viene por la línea de Set. Ustedes saben que cuando muere Abel, luego Adán y Eva tienen otro hijo que le ponen Set, que significa sustituto. Y la Biblia de ahí en adelante comienza a mostrar dos líneas genealógicas, la de Set y la de Caín. Bueno, Enoc viene por la línea de Set, que dice la Biblia, dice Génesis, que con Set los hombres volvieron a invocar el nombre de Dios. O sea, volvieron a adorar a Dios porque la humanidad se había sumido en una corrupción y se había alejado de Dios. Este hombre, el papá de Enoc, se llamaba Jared. Se llamó Jared. Y Enoc fue papá de Matusalén, el famoso Matusalén que vivió casi 1000 años. Y Matusalén fue papá de Lamec. Y Lamec fue papá de Noé. O sea que en otras palabras, Enoc era bisabuelo de Noé. El mundo de Enoc, ¿cómo era el mundo de Enoc cuando no estaba viviendo? Bueno, hermanos, en realidad, aunque de pronto no había la tecnología que hoy hay, moralmente hablando, también era un mundo corrompido. Era un mundo lleno de maldad, absoluta corrupción y pecaminosidad.
Así, ese era el mundo en el que vivía este hombre creyente llamado Enoc, y por tanto vivía por fe. Se nos dice en el Génesis capítulo 5, verso 22, lo siguiente sobre Enoc. Y caminó Enoc con Dios, oiga esto, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. 2 veces se nos dice en el relato que Enoc caminó con Dios. O sea, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? La propia Escritura, que es la palabra de Dios, está dando testimonio de un hombre, de la fe de un hombre llamado Enoc. ¿Y qué es lo que se nos dice de Enoc? Que Enoc, hermano, fue un hombre que caminó con Dios. Caminó con Dios. Dios le dio a Enoc unas revelaciones especiales sobre el juicio divino que iba a venir por causa del pecado, como enseña Judas. Judas 14:15 hace una referencia a esto. Y esa revelación divina muy probablemente produjo en la vida de este hombre un verdadero deseo de vivir en santidad y en fe. Enoc manifestó su fe viviendo santamente en medio de un mundo malo, en medio de un mundo maligno y pecador. ¿Cómo manifestó su fe? Viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie puede tener comunión íntima con Dios, como dice el Salmo 24:3. Este hombre no caminó con Dios porque su santidad, hermanos, le hacía vivir una vida de paz y de comunión, una vida de justicia, que luego Dios iba a testificar más adelante por medio de Malaquías y por medio del escritor también sagrado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. La santidad es algo que no podemos separar de una vida de fe. De hecho, la santidad, hermano, es un fruto de la justificación. Cuando el creyente es justificado por fe, el fruto que se produce es la santificación. Lo que dice Romanos, lo que enseña Pablo en Romanos. Si tú crees, si tú tienes fe, esa fe siempre te va a impulsar, siempre te va a llevar a vivir una vida de santidad. Todo verdadero creyente tiene la santidad de Dios. Amén, hermanos. No como una opción, sino como una forma de vida. Entonces, en cualquier circunstancia, ¿qué va a hacer el verdadero creyente? Va a vivir en santidad, porque Dios, en quien cree y sobre quien deposita su fe, como lo dice Pedro, es santo. Sed santo porque yo soy santo. El creyente va a entender eso y va a vivir en santidad. Ahora, ¿qué más se nos dice aquí de Enoc? Dice el texto que Enoc fue ¿qué? Traspuesto. ¿Eso qué quiere decir? Aquí la palabra traspuesto significa trasladado, o expresa la idea de cuando uno cambia una cosa de posición, la coge de aquí y la pasa para otro lado. Y obviamente se está refiriendo a que Noé no murió, a que Noé fue quitado de la tierra, Enoc. Entonces, en este caso, un traslado de la tierra donde vivía Enoc caminando con Dios, y Dios lo llevó a su presencia, o a la presencia de aquel con quien él caminaba. Como si en una de las ocasiones en que no caminaba con Dios, el Señor le dijera: hoy has llegado bastante cerca de mi casa,
Estás más cerca de mi casa que de la tuya. Así que mejor ven acá, quédate conmigo, ¿no? Y pum, Dios lo traspuso. Entonces, por esa causa, no lo encontraron, no fue hallado. Dice aquí el texto, recalca el texto que él no fue hallado porque Dios le trasladó, Dios le traspuso. Pero llama mucho la atención, hermanos míos, que el texto sagrado dice que antes que eso ocurriera, o sea, antes de que él fuera traspuesto, el escritor afirma que tuvo testimonio. ¿Qué es un testimonio, hermano? Algo, ¿verdad? Un hecho, algo que, una evidencia, algo que otros conocen y pueden ver también. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego vamos a ver ahorita, y me voy a adelantar un poco al versículo 6, que el escritor enseguida inmediatamente va a decir, no agradó a Dios, pero lo agradó porque tuvo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el testimonio de Enoc ante el mundo de aquella entonces se hizo visible por medio de su propia vida, de la forma en que él vivió, la santidad que él mostró en medio de ese mundo, que no fueron ni 5, ni 6, ni 7 años. Dice el texto que caminó durante 300 años en comunión con Dios. 300 años. O sea que la fe, hermano, la verdadera fe no es limitada. La verdadera fe, si Dios nos deja viviendo 500 años, esa fe nos va a alcanzar para esos 500 años y más. Es que los años de antes eran más poquitos que los de ahora. Será. Eran exactamente, ¿verdad? Igual. Pero cuando la fe está, hermanos, la fe que trae a vida, la fe de Dios, eso nunca va a desaparecer. Entonces caminó durante estos años y Dios dio testimonio a Enoc del juicio que vendría sobre una generación pecaminosa, lo que evidencia que él estaba en el agrado de Dios por la revelación que le comunicaba. Enoc fue llevado por Dios antes de que se produjera ese juicio sobre el mundo, que todos sabemos que ese juicio se evidenció como a través de que Dios trajo juicio. Vamos a ver si ustedes están pendientes. A través del diluvio, exactamente. En el diluvio es que Dios, es el medio que Dios utiliza para traer juicio. Pero no fue llevado mucho antes de que eso sucediera. Entonces, hermanos míos, la vida de Enoc nos da testimonio de que el justo, el creyente, el que tiene fe en Dios, siempre se va a comprometer a llevar una vida de santidad personal. ¿Por qué? Porque la propia fe que tiene lo impulsa a eso. No porque alguien lo obligue, sino porque la fe que tiene en Dios lo va a impulsar a eso. Entonces, de esa misma manera, hermanos, ¿cuál es lo que nos quiere llevar aquí el escritor de Hebreos? Que él toma esos ejemplos de estos hombres que vivieron antes del diluvio para enseñarnos que también los creyentes de Cristo hoy también debemos llevar un testimonio como lo llevó el mismo Enoc por la fe que él tuvo, que es la misma fe que también tenemos nosotros. Tenemos promesas de que veremos a Dios también, de que seremos trasladados. Tenemos promesas que veremos al Señor, que estaremos con Él, que Él un día, como dice, estaré con ustedes para que donde yo estoy, dice el Señor en Juan 14, 1 al 4, ustedes también estén. En cierta medida, la traslación de Enoc y de Elías es una referencia de esa promesa para los creyentes en la dispensación de hoy. ¿Qué dice ahora el versículo 6? El versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, escuche esto, y que es galardonador
de los que le buscan. Aquí vemos un principio general. Este versículo establece un principio general. ¿Cuál es ese principio general? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Un no creyente no puede agradar a Dios. Un incrédulo no puede agradar a Dios. Un inconverso podrá agradar a Dios por más que haga, por más que done a la obra de Dios o haga algo para la obra de Dios. ¿Le podrá agradar si es un inconverso? No, porque hay un principio general que Dios ha establecido y es imposible. No se puede. Sin fe no se puede agradar a Dios. Y esta afirmación la está estableciendo el escritor precisamente después de habernos dado el ejemplo de Enoc como un hombre de fe. La fe de Enoc fue el modo de agradar a Dios. ¿Por qué agradó Enoc a Dios? Porque vivió con fe. Y eso es lo que está reforzando aquí el escritor. Cualquier otro creyente en cualquier tiempo sin fe no puede agradar a Dios. Así de sencillo. Esa conclusión establecida alcanza tanto el versículo en sí mismo como el versículo anterior. Enoc que le agradó es porque tenía y vivía en fe. Hermanos, la fe que se deposita en Dios para salvación es la misma fe que dinamiza, que moviliza y que conduce la vida del creyente luego de que ha sido justificado. ¿Para qué? Lo mueve para que lleve una vida de santidad práctica, de santificación práctica. La fe no es solamente para ser justificado, no se queda ahí y ya. No, ella sigue actuando en nosotros para llevar una vida de santidad práctica, para que podamos agradar a Dios. Esa fe que descansa plenamente en Dios, que entiende todas sus promesas, que comprende que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá. Esa fe, hermanos, nos va a llevar a vivir una vida, nos va a conducir a depender de Dios nada más y a agradarle a Él. ¿Qué es lo que quiere decirnos el escritor aquí? Que como creyentes nosotros estamos llamados a una vida nueva, en una esfera nueva, consistente en vivir en la fe del Hijo de Dios. Muchas veces los creyentes somos capaces de definir la fe. Dígame qué es la fe. Hermano, la fe es esto. Pero somos incapaces de vivir la fe. Dios no quiere que entendamos qué es la fe. Él le interesa más que vivamos la fe. Amén, hermanos. Lo que agrada a Dios no son los conocimientos intelectuales, sino una vivencia consistente en una vida que dependa continuamente de Él y que haga que el Señor sea la razón absoluta de su vida. Entonces, dos cosas más que el autor menciona después de establecer ese principio general de que sin fe nadie puede agradar a Dios. Él llega a una conclusión, ¿verdad? Después de aplicar eso a todos los creyentes, él dice que la primera manifestación de la vida de fe consiste en conocer experimentalmente la propia existencia de Dios. No conocer intelectualmente, como la mayoría de gente lo hace, sino conocer experimental, o sea, vivencialmente la propia existencia de Dios. Es decir, que Dios existe como el único y sabio Dios. No se trata, hermanos, de aceptar crédulamente que la existencia de Dios, que Dios existe.
sino que la fe hace visible al que es invisible. Cristo en cada salvo, en cada creyente, hace visible a quien nadie y que de ningún otro modo puede ver ni conocer. La fe establece una relación de dependencia continua con aquel que habita en luz inaccesible. Es imposible, hermano, acercarnos a Dios sin fe. No se puede hacer. Es imposible rendirle culto a Dios, servirle a Dios, adorar a Dios, sin que uno crea que Dios existe. No solo como Dios absoluto sobre todo lo que hay, sino como un Dios personal. Sin tener una experiencia real. Que puede tener una comunión íntima con la criatura. Experimental. Exponencialmente. Entonces, esta fe, repito, es una fe que consiste en conocer experimentalmente a Dios. Amén. Pero también esta fe tiene una segunda manifestación. Además de que te lleva a conocer experimentalmente a Dios, esta fe también te ayuda a aceptar que Dios es un Dios galardonador, que Dios es un Dios remunerador, que Dios paga. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso lo creemos nosotros y eso nos ayuda a entender que la fe, la propia fe, y cómo bendice, cómo galardona a Dios, cómo remunera a Dios con bendiciones, con promesas y hermosas bendiciones para todos los que le buscan. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor. Sin fe tú no le puedes agradar, pero si tú tienes fe le vas a conocer, y no solo le vas a conocer, sino que sabrás, entenderás que Él es galardonador de los que le buscan. Esta fe firme en Dios se hace extensiva a su palabra. ¿Por qué? Porque aquí encontramos promesas. Aquí Dios nos hace promesas de que Él nos va a dar un galardón. ¿Sí o no, hermanos? Aquí lo encontramos en su palabra, como ya lo hemos considerado. Entonces, para quienes buscan a Dios, para quienes se acercan a Él, son estas promesas. ¿Y cómo se reciben? Por medio de la fe, por fe, aferrándose a ellas y entendiendo que Él es fiel para cumplir todo eso que está aquí escrito en su palabra. Entonces, la palabra de Dios es fiel, ¿por qué? Porque procede del Dios fiel. Procede de ese Dios que siempre cumplirá sus promesas sin ningún tipo de duda, porque sus promesas son fieles. En la palabra hay promesas de galardón para quienes buscan y se acercan a Dios, pero solo posible, hermano, mediante la fe. Esa es la verdad que estos hombres desde la antigüedad, los primeros habitantes, entendieron. Y es interesante que el escritor los cite a ellos, los referencie como ejemplos de fe, de hombres que vivieron en fe, de hombres que caminaron con Dios y que agradaron a Dios. Entonces, hermanos, esa es la verdad. Y esta verdad también fue manifestada por Dios mismo a Abraham. Que Abraham se va a hacer un poquito más adelante, se va a hacer referencia a Abraham. Pero recordemos algo que Dios le dice a Abraham. En el Génesis 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, tu recompensa será sobremanera grande. Dios es un Dios que recompensa, hermanos. No merecemos ninguna recompensa, la verdad, porque no somos dignos de nada. ¿Cuántos lo creen así? No merecemos nada, hermano. Sin embargo, Dios es tan bueno que Él
recompensa a todos los que le buscan, que Él galardona a todos los que le buscan. Entonces, mis hermanos, para nosotros gozar de la amistad y de la comunión con Dios y de esas bendiciones que incluye esa comunión, es necesario creer que esa amistad y esa comunión existen, en que yo puedo tener comunión con Dios. Cierto, es lógico. Pero si yo no creo eso, ¿usted cree que alguien se va a interesar por buscar esa comunión, por querer tener comunión, por querer ser amigo de Dios? Sin embargo, el versículo tiene otro alcance mucho mayor que se descubre con una traducción más literal. Traduciendo literal, de manera literal, este versículo quedaría así: pero sin fe, imposible agradar, porque creer es necesario al que se acerca a Dios, que existe, y al que le buscan, y a los que le buscan, remunerador se hace. Es decir, que el que se acerca a Dios tiene que ser creyente, tiene que acercarse creyendo, en fe. Pero no es tanto, como ya lo mencioné ahorita, creer que Dios existe y que además se hace galardonador de los que le buscan, sino, hermanos, creer que Dios es un Dios vivo, verdadero, con el cual yo puedo tener comunión íntima con Él. Estas dos verdades condicionan el respeto reverente que debe tenerse cuando en fe nos acercamos a Dios. El creyente de ahora, al igual que el creyente de aquella dispensación, cree en un amor personal de Dios para con él. La Biblia dice que Dios es nuestro Padre, que Dios nos da un cuidado paternal, así como el Padre está pendiente a sus hijos y quiere lo mejor para Él. Dios es nuestro Padre y Dios nos da un cuidado a nosotros. Así que, hermanos, la fe provee de convicción para aceptar y vivir en esa relación íntima con Dios. Esa es la principal causa por la que el creyente se acerca a Dios, no por otra, porque no solo le ofrece su amistad, sino también en su gracia Dios le otorga un mérito, una bendición, una remuneración, recompensas que vienen aparejadas con esa fe. Amén. Hay algo que nosotros notamos en el texto, y es la reciprocidad del galardón. El que se acerca a Dios, dice la Escritura, él debe evidenciar que ha creído, ¿cierto? Para acercarse a Dios. Pero a la vez, ese que se acerca a Dios tiene la evidencia de que Dios le ha atendido, de que Dios le ha conocido, que ha tenido intimidad. Amén. Yo tengo una evidencia en mi acercamiento a Dios, pero a la vez tengo evidencia de lo que Dios ha hecho en mi propia vida. Amén. Así es. Entonces, mis hermanos, aprendamos de estos ejemplos, del ejemplo de Abel, ¿verdad? De su vida de fe y cómo él fue que vivió, cómo el testimonio que él tuvo por creer en Dios, y el ejemplo de Enoc, de cómo vivió él agradando a Dios, porque creía en Dios, porque creyó en Dios. Y entender que nosotros hoy nos acercamos a Dios por medio de la fe, y que Él nos recompensará. Amén, hermanos. Él nos galardonará
Démosle gracias a Dios. Señor y Padre, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Cristo, porque Padre nos has bendecido por medio de tu palabra. Nos permites escuchar tu voz, nos has hablado por medio de esta carta, Señor, y oramos para que tu Espíritu Santo aplique todas estas verdades en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir una vida de fe, como la vivieron estos hombres. Que nos ayudes a dar un testimonio ante la humanidad, ante la sociedad, como el que dieron estos hombres por vivir una vida de fe en Cristo. Que de igual forma nuestra fe también pueda hacerse evidente, manifiesta en medio de este mundo maligno y pecador. Que podamos resplandecer como luminares en medio de este mundo que está plagado de oscuridad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo, dándote gracias, Señor. Amén y amén.